con una agenda muy específica de cardioneurometabólicas y la edad biológica y la edad cronológica. Nos va a hablar el profesor Roberto Fernández de Castro, médico cardiólogo. Doctor, gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a comenzar con la edad y después nos vamos a la especialidad suya. La edad cronológica y la edad biológica, ¿caminan paralelas? No necesariamente, ¿no? Hay un concepto equivocado. Las personas están siempre preocupadas por cumplir años, ¿no? Y muchas veces desconocen que la edad cronológica solamente se refiere al tiempo que usted tiene viviendo en un tiempo determinado, en una época determinada. Y la edad biológica se refiere al estado en que se encuentran sus órganos como parte de un organismo funcional. Nos explicamos. Que si bien su edad puede ser una determinada, usted en determinadas circunstancias, condiciones, puede tener más edad de la que usted tiene cronológicamente. Ese es un problema muy grave porque eso va íntimamente ligado al proceso de envejecimiento. Muchas personas no saben cuál es su estado físico, el estado de sus órganos, por razones muy obvias, o porque la desconoce por ignorancia, o porque la desconoce porque se descuida, o porque sencillamente no quiere recordar que tiene algunos factores de riesgo o algunas condiciones que hacen que sus órganos envejezcan más rápido que las personas. Eso es como en algunos casos que un médico le dice a un paciente, por ejemplo, en los pacientes con problemas respiratorios, sus pulmones, usted tiene una edad y sus pulmones son los apropiados para una persona que tenga 10 años más de lo que usted. Puede pasar, eso pasa también en otros órganos. Claro que sí. En realidad uno se preocupa, y esto fue hecho tomando la cifra de los estudios más importantes del mundo, el estudio de Framingham en Estados Unidos. Se elaboraron una serie de escalas de riesgo para establecer a través de las compañías de seguro, y se vio que en Estados Unidos muchas personas no hacían caso a esos cálculos matemáticos donde se estimaba la probabilidad de enfermarse o de morir como consecuencia de adquirir una enfermedad. Y en este caso, lo que importaba era la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Claro. Sí. Y en otras circunstancias con la enfermedad metabólica. Entonces, muchas personas no hacían caso cuando se les decía, mire, su probabilidad de morir o de tener un infarto o de tener un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, puede ser de 20 o 30% en los próximos 10 años. Si usted tiene un riesgo bajo, la probabilidad de morir anda por debajo del 10%. En la medida que usted va adquiriendo mayores factores de riesgo, su probabilidad de morir va aumentando. Si en 30 años usted tiene un problema de 10, en 10 años, si usted tiene muchos factores de riesgo, puede tener hasta un 75% de probabilidad de tener un evento. Pero ¿cómo determinar los factores de riesgo cuando no se tienen los recursos económicos para tener o buscar un buen diagnóstico? o cuándo, sí, y en adición a eso también, ¿cuáles son los parámetros? ¿Y es solamente estadístico? No, a eso vamos. Sí, todos estos son datos que han sido obtenidos a través de estudios, a través de 40, 50 años, el estudio de Framingham. Son datos que se originan a partir de la determinación de la importancia de cada uno de esos factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes que tenemos, hay factores que no se modifican, que son la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Nadie puede con eso. Pero lo que se ven y que sí se pueden modificar son aquellos que sí podemos nosotros trabajar. Algunos de ellos tienen que ver mucho con aspecto conductual y estilo de vida, como son lo que se refiere
a la alimentación inadecuada. Eso sería comer alto en sal o comer con alto contenido de comidas grasientas, grasosas, como sería también la inactividad física, como sería también el hábito de fumar, como sería también el hábito de tomar en exceso bebidas alcohólicas. Todos estos factores son factores que tienen que ver con el estilo de vida y conductual. Ahora, hay otros factores que se dependen mucho de eso, como son la obesidad y la hipertensión arterial, que también dependen mucho de estilo de vida. Esos factores usted lo puede determinar sin tener grandes recursos, porque usted ve a una persona y esa persona está obesa. O tómame la presión, me encuentra la presión alta. Yo estoy en mi casa comiendo con un salero al lado. O estoy parado en una esquina comiéndome una fritanguería y una cosa barata, veneno directo para el corazón. Eso no, eso lo podemos hacer y son medidas bien sencillas. En la medida en la que uno tenga más factores de riesgo acumulados, más edad va a tener. Y la razón es la siguiente. Cuando uno envejece, primero envejecen los órganos, luego envejece uno físicamente, anímicamente. Es decir, usted no sabe cómo está su corazón, no sabe cómo está su cerebro, no sabe cómo están sus riñones probablemente, a menos que usted se haga una investigación exhaustiva, y ahí sí viene la tecnología y el costo de la medicina, ¿sí? Y para establecer eso, entonces ya se sabe que la gente le tiene miedo más a decirle que usted tiene una probabilidad alta de morir en los próximos 10 años. No, yo le digo, usted tiene 10 o 15 o 20 años más de lo que usted tiene. Entonces, si al doctor Julito Jacín, que tiene 68 años, le digo yo, mire doctor, usted no tiene 68 años, usted tiene 20 o 25 años más. Él dice el doctor, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a tener 93 años? Porque entonces piensa 80 años, 83, piensa en la edad que tiene biológicamente. Inmediatamente comienza a pensar en la muerte o en la probabilidad de tener un evento. Porque en la medida que uno tiene más edad, siempre asocia uno la edad con la sensación de que uno pueda desaparecer en cualquier momento. Las Y enfermedades... eso tiene un impacto. Espera un momentico. Doctor, eso es así. Es decir, uno tiene una edad biológica y una edad cronológica, pero hay personas que utilizan mucho la expresión, si te vas a morir, ¿por qué te apuras? Y si no se va a morir, esos son los destinistas. La genética influye en eso y el médico puede cambiar, porque usted le puede dar normas para calidad de vida, es decir, tú vas a vivir poco, pero quiero vivir bien. ¿Por qué digo poco? Porque hay familias que generalmente mueren a edad, lo de muerte súbita, gente que se mueren a los 40, a los 50, familias completas, y otros que se mueren de viejo, uno se harta de verlo. No hay duda que la genética es un aspecto importantísimo, es decir, cómo venimos hechos nosotros de fábrica, cómo viene eso. ¿Cómo venimos? Porque se vienen con defectos de fábrica. Por supuesto. De ahí viene entonces lo que llamamos el genoma, ¿no? Y la determinación de cómo está conformado nuestro genoma genético, que no es más que un análisis de toda la composición de sus ADN y sus genomas para establecer ahora qué probabilidad tiene usted de desarrollar tal o cual enfermedad, qué probabilidad tiene usted de responder a tal tratamiento. Y es un aspecto de la medicina que en la actualidad es probablemente una de las partes que más evoluciona en los últimos años. Tanto así que ya usted hoy en día se puede hacer un análisis, un estudio genómico de su genes por completo y saber qué es lo que usted tiene, qué probabilidad tiene usted de desarrollar, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un cáncer de vejiga, o tener un evento cardiovascular incluso. Y la importancia que tiene esto es que cuando usted hace un estudio genómico, usted puede intervenir más tempranamente y tomar medidas para tratar de cambiar las cosas. Es lo mismo que sería si usted interviene en una población para determinar, estratificar una población en base a saber cómo están sus riesgos.
usted puede establecer si una persona tiene más edad que la otra, estableciendo la cantidad de factores de riesgo que pueda tener. Entonces, dependiendo de esa intervención, si usted tiene varios factores de riesgo, más de 3 factores de riesgo, por ejemplo, usted puede tener una alta probabilidad de desarrollar una enfermedad o una muerte súbita. Es decir, sería que usted puede envejecer más rápidamente y tener 10 o 20 años más de lo que usted realmente tenga. Bien. Doctor Fernández de Castro, la última presentación que usted hizo aquí, yo no le he comentado que yo atenté contra sus ingresos. Porque un amigo que dice tener 95 años, pero yo sé que él tiene 98, ve el programa todos los días y me dice, mira, yo quiero ver a ese médico porque yo le voy a hacer una oferta. Si me garantiza 10 años, le doy $5 millones. Digo, no, yo no te voy a conseguir cita con el doctor Fernández porque eso no se puede. Se garantiza la gestión, no el resultado. Claro, Así que tú acabas de perder $5 millones por mí. Porque le hubiera dicho que sí, después uno averigua quién le va a pagar. Doctor, una cosa. Usted no puede ganarle tiempo a la vida, pero le puede ganar calidad de vida. Claro que sí. Y una de las cosas más importantes, todo el mundo aspira a morir o vivir con calidad de vida. Y lo mejor sería llegar a una edad cronológica lo suficientemente grande, alta, de larga duración, con una gran calidad de vida. Es decir, morirse, como dicen algunas veces, sin haber tenido una enfermedad incapacitante. Es decir, lo que dicen algunos, como dice vulgarmente en el pueblo, morirse sin tener enfermedades. Bueno, dice sano, supuestamente. Y eso sería lo ideal, ¿no? Envejecer sin enfermedad. Y existe la posibilidad de que la vida ocurra como una vela. La vela tiene el combustible que es la cera y tiene la mecha que es la llama. De que desde que se prende hasta que se apaga, tiene la misma intensidad la llama, pero se apaga, desaparece, sin estar enferma y sin venir el viento y apagada. La vida se agota en esa forma. Bueno, la vida todavía no hemos llegado a esa etapa de la, vamos a decir, de la vida plena, donde usted puede trascender de la vida sin que nadie tenga que morirse. Sí se sabe y se calcula que en los próximos 10 años se podrán hacer tantas intervenciones tempranas que el promedio de vida va a aumentar hasta más de 100 años. Pero para eso necesitamos el desarrollo de una serie de técnicas y tener a disposición de todo el mundo una asequibilidad a procedimientos y a métodos que todavía no están disponibles en muchos países, pero que ya se sabe que en los próximos 10 años el promedio de vida justamente se va a incrementar de una manera significativa. La ñapa nos las dio al principio. Carlos. Las enfermedades neurometabólicas, ¿qué son? En realidad, esa es una terminología que hemos estado trabajando en los últimos años para referirnos a enfermedades, las cardiovasculares, las neurovasculares y las metabólicas, que enfermedades que tienen mucho en común. Las enfermedades cardiovasculares uno las conoce, que son la hipertensión arterial, el infarto, la muerte súbita, la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cerebrovasculares, que son el accidente cerebrovascular, la trombosis, la isquemia, la enfermedad de Alzheimer. Pero todas las enfermedades del cerebro son efectos de, ¿verdad? Son enfermos, ahora voy a hablar del tema, que son enfermedades o condiciones que están relacionadas. Y las metabólicas, que son la obesidad, la diabetes y la dislipidemia, tienen en común, es que tienen los mismos factores de riesgo y están vinculadas directamente con el estilo de vida. Entonces, agruparla como un bloque, además por la influencia y la interrelación que tiene el cerebro con el corazón y con el metabolismo, porque como decía Quino en Mafalda, lo ideal sería tener el corazón colocado en el cerebro y el cerebro colocado en el corazón para poder
digamos, pensar con amor. Manejar las emociones. Y amar con sabiduría. Sí. Eso sería lo ideal, pero para esto necesitamos diseñar estrategias. Y esto puede ser una estrategia adecuada porque es común y lo que usted haga para un grupo de enfermedades lo está haciendo para otro. Eso parece ser muy lógico. Pero para nosotros entender y conseguir recursos debemos de darle importancia y priorizar, porque nosotros tenemos muchos problemas de salud. Pero en la medida que nosotros no identificamos cuáles son nuestras prioridades reales, no le vamos a dar la importancia necesaria. Estas enfermedades deben de ser consideradas como la prioridad sanitaria nacional porque son una verdadera pandemia. Por esto mueren más gente, se discapacitan más personas, se hospitalizan más personas, van a los médicos más personas, tienen un alto costo económico, más que todas las otras enfermedades juntas. Imagínense la importancia. Nosotros enviamos recién, hace unos días, una comunicación al presidente de la Federación Mundial de Cardiología y al director general de la Organización Mundial de la Salud, inquiriéndole la importancia de que estas enfermedades sean consideradas como una pandemia global y como prioridad sanitaria. Y la razón es que mientras no hagamos esto no vamos a cambiar de paradigma. Y lo que queremos cambiar es el paradigma de medicina, de una medicina curativa a un paradigma donde se promueva la educación y la promoción de salud. Para eso se necesitan recursos. Se podrían conseguir los recursos si usted declara esta enfermedad como una pandemia o una prioridad sanitaria. Otro aspecto importante es que los organismos internacionales muchas veces no entienden la necesidad de que las recomendaciones que ellos hagan a los países respectivos de la zona deben de intentar recoger la importancia de que estas enfermedades sean declaradas como prioridad sanitaria. Mientras no se hagan recomendaciones de este tipo, todas estas recomendaciones que hace la Organización Mundial de Salud, que tiene una agenda muy amplia, no va a tener un impacto como nosotros lo deseamos en nuestro país. Y para eso hay que aunar esfuerzos entre lo que serían las autoridades de salud y todos los estamentos del Estado. Pero hay que invertir en salud. Usted no puede pretender que invirtiendo menos del 2% del Producto Nacional Bruto, usted va a tener una medicina lo suficientemente eficaz como para tener un impacto para reducir la mortalidad cardiovascular, que es muchas veces más que la mortalidad materno-infantil, que es la prioridad de este gobierno, que en relación a otras enfermedades. Tenemos que combinar los recursos que tenemos para dirigirlos, no solo a tratar estas enfermedades que son una vergüenza nacional, la mortalidad materno-infantil, y además algo que contrasta y nos pone a los niveles más bajos que puedan haber de desarrollo social y económico, comparándonos con países de África subsahariana, como bien lo señaló el representante del Banco Mundial en una declaración que dio el día de ayer. Y eso da mucha pena, porque estamos considerados ser países de recursos, de ingresos medios altos o muy altos. Y esto también contrasta mucho con la cantidad de recursos que dedicamos a la medicina, que no alcanza un 2%. Doctor, se supone que una persona mayor tenga mayor probabilidad de morir de un infarto. ¿Por qué se está, por lo menos lo que estoy percibiendo, que hay muchos jóvenes que están sufriendo paros cardíacos, infartos? ¿A qué se debe? ¿Al estrés? ¿A la forma de vida acelerada que se vive ahora? A lo que estamos hablando justamente. Si usted, cada día vemos más jóvenes y niños con problemas, con factores de riesgo presentes. La cantidad de obesos que tenemos en nuestro país está alrededor del 60% de la población. Es una cifra alarmante. Y todas las autoridades están como que esto no es conmigo. 31% de la población dominicana es hipertensa.
Eso es alarmante. Más del 60% de la población dominicana es sedentaria. Eso es alarmante. Casi el 14% de la población dominicana es diabética. Y otro 10% es prediabética. Más del 20% de la población dominicana tiene hipercolesterolemia. ¿Qué les sigo diciendo? Más del 50% de la población dominicana tiene más de 2 factores de riesgo. Es decir, que el pueblo dominicano, la población adulta, ha envejecido de una manera importante. Tiene varios años de más a su edad cronológica. Y la razón es esa. Si un joven tiene 2 o 3 factores de riesgo, la probabilidad que tiene de tener una muerte prematura es mucho más grande si no tiene ninguno de esos ¿Y factores. ese cuadro se corresponde con las expectativas de vida en República Dominicana? Por supuesto, pero en la medida, a pesar de que nosotros hemos mejorado nuestra expectativa de vida, tenemos todavía problemas muy grandes, porque ya menos gente se muere de tuberculosis o de una enfermedad infectocontagiosa. Entonces aparecen como primera causa de muerte las enfermedades cardioneurometabólicas. Okay. Doctor, para terminar la exposición sobre las neurometabólicas, en más de una ocasión se ha hablado de que lo que la prensa le da importancia es lo que se impone y no lo que realmente es importante. Usted dijo algo medio rápido ahí, que aquí a la mortalidad materno-infantil, pero mucha enfermedad materno-infantil, mucha muerte ocurre también por causas cardiovasculares, por ejemplo el problema de la hipertensión en mujeres embarazadas, etc. El tema es la siguiente: ¿cuál es el lugar en donde el Estado, así como se hace Secanot, así como se hace Sedimat, así como se hace el oncológico, cuál es el centro ideal a crear para ese tipo de enfermedades? ¿O qué departamentos en los hospitales se deben de crear? Yo creo que aquí lo que hay que cambiar un poco tanto es el enfoque. El enfoque que tenemos es un enfoque de medicina curativa, ¿no? Tenemos recursos para enfrentar las enfermedades catastróficas. El Ministerio de Salud maneja alrededor de 3.000 millones de pesos. Pero los seguros, la Seguridad Social tiene un porcentaje para la preventiva. No, ese es el problema. Que tenemos muchos recursos para enfermedades catastróficas, pero no tenemos recursos para educar ni promover la salud. No hay recursos. Entonces, eso es un contrasentido. Gastamos mucho dinero, cifras extraordinarias en tratar enfermedades catastróficas. Que ya no tienen cura. Que hay que hacerlo, que bueno que exista, porque como una persona de escasos recursos va a tratar comprar, por ejemplo, un medicamento para la artritis reumatoidea, por ejemplo, que cuesta decenas de miles de pesos al año, eso no lo aguanta nadie, o un tratamiento para el cáncer, o un tratamiento para una enfermedad neurovascular, etc. Pero se puede evitar eso. Pero por supuesto. Entonces no podemos tener conducta como si estuviéramos viviendo en una sociedad, un país bizarro. Pero la OMS, la OPS, todas esas organizaciones, ¿no les cuentan al gobierno esas necesidades o tienen que venir esa es parte de la preocupación. Y es que no se le da la importancia, por lo menos las recomendaciones a los gobiernos, estos organismos internacionales, no insisten en la necesidad de que prioricen más para destinar más recursos a este tipo de enfermedades a través de la educación y la promoción y la prevención, porque eso sería lo más fácil. Una campaña educativa tan sencilla como influenciar en que los ciudadanos no usen el salero, disminuyan la cantidad de sal, por ejemplo. Solamente que usted reduzca 1 gramo de sal al día. Dominicano debe comer, no sabemos, pero se calcula que anda alrededor de 7, 8, quizás 10 gramos de sal al día.
Porque la gente que se faja en una fritanguería a comer, en un ratico se pueden comer 5 gramos de sal. Con los fritos verdes, el frito de la aguacate y el huevo que le vacían. Y el chicharroncito y esas cosas. En una sola sentadita. Pero solo con 1 gramo de sal que usted deje de comer al día, usted va a reducir los niveles de presión en 10 milímetros de mercurio. Si usted baja 10 libras, si usted está en obesidad y sobrepeso, una medida tan sencilla, usted va a bajar por lo menos 5 milímetros de mercurio. Si usted baja su consumo o hace ejercicio, y en vez de querer llegar al trabajo en su carro, o al centro de convenciones, o al salón de belleza, sin caminar, pero solamente caminando, haciendo ejercicio, usted va a tener un impacto importantísimo, neta. Pero la gente no lo sabe. Entonces hay que trabajar en la educación para que la gente entienda. Y si las rodillas no se lo permiten. Pero hay otros ejercicios también, doctor. Hay otra forma de ejercitarse, hay otra. Lo que tenemos que trabajar y crear esa conciencia en la ciudadanía para tener un impacto. Pero no tratar ya con el enfermo. Hay que trabajar en el momento en que no está. Para terminar, doctor Fernández, no le vamos a decir a los gobiernos lo que tienen que hacer, pero sí podemos decir lo que falta. En eso en que hemos hablado, ¿qué puede hacer la salud oficial en esa dirección? Bueno, yo creo que la sugerencia es que le dé más participación, vamos a decir, al colegio médico, a las sociedades especializadas, que tiene mucho interés en ayudar a cambiar las cosas, y que hay que trabajar más con la educación y la promoción de la salud. Hay que darle más acceso a las poblaciones que no tienen seguridad social, que son cerca del 40% de la población, estamos hablando de 4 millones de habitantes. Hay que crear las unidades cardiovasculares en la mayoría de los centros hospitalarios de importancia para que esos individuos puedan tener acceso a la salud y considerar que el 100% de la población tenga ese derecho, que es un derecho inalienable, es un derecho que está consignado en las cartas, la Declaración de los Derechos Humanos. Si nosotros logramos integrar a la comunidad médica, a las sociedades de especialidades, a la sociedad civil, porque con decretos ni resoluciones se resuelve nada. Nosotros tenemos más de 15 años tirando decretos y resoluciones, y la mortalidad materna infantil estaba como si nada. Viene un ministro, viene otro y no se cambia nada. Bien, señor, el doctor Roberto Fernández de Castro, gracias y seguiremos insistiendo.